hacer y trabajar y lo único que provoca es sentirse más orgullosa. Tuve la oportunidad también de ir a un pueblo a ayudar y es una lástima que a veces solamente van por eso, por apaciguar la conciencia y no dolerse ni llorar con los que lloran. Y no nos damos cuenta que nosotros como iglesia tenemos algo mucho más poderoso que solamente qué bueno que llevemos despensas, qué bueno que podamos satisfacer las necesidades físicas de alguien, pero mucho de la iglesia permanecemos callados. Uno de los más grandes enigmas de la humanidad ha sido: ¿qué hay después de la muerte? Un evento que sin duda ningún ser humano puede evadir. El rey David le aconsejaba a su hijo ahí en Primera de Reyes capítulo 2 versículo 2: yo sigo el camino de todos en la tierra. Es decir, le estaba diciéndole a Salomón: me voy a morir. Y le recomendaba: esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrita en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Tuve una discusión con un muchacho que me cuestionaba: ¿para qué hablar de oraciones? ¿Para qué hablar de reconocer el pecado en la gente? Hay que capacitar a la gente para enfrentar y que busque salvar su vida, para que si enfrenta un momento de estos pueda salir, ¿verdad?, con un orden, prepararse por si tienen alguna eventualidad. Y yo estoy seguro y ciertísimo, le contestaba: claro que sí. Debemos de desarrollar, debemos de aprender, debemos de aplicar la ciencia, la tecnología, los métodos, el orden, los simulacros para enfrentar cualquier tipo de catástrofe. Por supuesto que sí. Pero yo cuestiono: si tuviéramos la oportunidad de hablar con cualquier persona que ha fallecido en alguna tragedia, en algún evento, si hubieras podido hablar a las 6 de la mañana, una hora antes de las 7:19 del 19 de septiembre de 1985, si hubieras podido tener a toda esa gente que en las Torres Gemelas en el 11 de septiembre del 2001, las hubieras podido tener un día antes, o sea el 10 de septiembre del 2001, las hubieras podido tener en una reunión así como esta, y que ellos te escucharan, si hubieras podido reunir el martes pasado, el 19 de septiembre de este 2017, a las 11 de la mañana, este evento fue a las 13:14 horas, si los hubieras podido tener desde las 11 de la mañana frente a ellos, 2 horas antes del terremoto, juntar un tiempo antes de que fallecieran en estas personas a todas aquellos que murieron, y solo nosotros, solamente tú estuvieras enfrente de ellos y tú supieras que al otro día iban a morir, que 2 horas iban a morir, ¿les hablarías que tuvieran una mochila lista por si temblaba? ¿Les dirías que se compraran un seguro de vida? ¿Eso les dirías? Aun cuando ellos no supieran que iban a morir al otro día, y tal vez ellos no desearían escucharte, les hablarías de la única forma que puede dar seguridad para enfrentar la muerte. Les hablaríamos de cómo garantizar su llegada ante Dios. Buscaríamos con vehemencia para que pudieran decir y asegurar, como el apóstol Pablo les decía a los filipenses en su carta, en el primer capítulo, versículo 21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso buscaríamos en ellos. Tú sabes que ellos van a morir, tú sabes que unas horas después van a enfrentar a la muerte irremediablemente, porque fue lo que enfrentaron ellos ya. ¿Realmente buscaríamos decirles: oye, ¿por qué no te consigues una lamparita? Es tan importante que examinemos nuestra vida y reconozcamos si realmente
hay en nosotros una evidencia de haber nacido de nuevo. No de llamarnos cristianos y tratar de apaciguar la conciencia con argumentos mentales en los cuales tú quieres hacer parecer o quieres seguir una religión, porque desafortunadamente muchos de nosotros en eso se ha quedado, y el día de hoy vamos a hablar de una persona que evidentemente eso hacía, y ojalá que cada uno de nosotros podamos confrontarnos como en un espejo, nos podamos ver a través de la vida de esta persona en la Escritura. Pero hay preguntas que realmente tenemos que hacernos y resolver el día de hoy. ¿Ha habido un cambio real de naturaleza? Porque eso es lo que dice la Biblia. Los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Realmente en tu vida hay una guerra, no con tu conciencia, sino entre tu carne y un espíritu vivificado por la obra de Cristo, y que realmente hay una contienda interna entre eso. Repito, no una acusación de la conciencia. ¿Cómo diferenciamos la acusación de la conciencia? Cuando solamente es la conciencia, ¿sabes qué pasa en tu mente? Estás buscando cómo argumentar para poder decir, y lo que hacemos con la conciencia es apaciguarla, y desafortunadamente se va ensuciando hasta entenebrecerse. Hay una verdadera guerra entre la carne y el espíritu. ¿Está vivo el espíritu? La suciedad del pecado se ha vuelto detestable en mi vida. Entiendo la palabra de Dios, estoy comprendiendo la palabra de Dios, me preocupa, anhelo, tengo una sed de conocer más de Él, una mayor sed, una sed profunda por conocerle. Porque estas son lo que la Biblia enseña, las evidencias de un verdadero nacimiento. Primera de Juan 1, mi comunión es con personas que han nacido de nuevo, que testifican sus vidas acerca de Cristo. Es con quien convivo yo más, y es el ambiente donde yo me siento más a gusto. Evidencias de un nuevo nacimiento. Y la última pregunta que nos atañe el día de hoy: ¿estoy seguro en dónde pasaré la eternidad? ¿Puedo decir realmente esas palabras del apóstol Pablo? Para mí el vivir es Cristo, o el morir es ganancia. Porque mis queridos hermanos y hermanas, la única forma de garantizar la eternidad es solo teniendo un encuentro con Cristo Jesús. Y no un encuentro casual, no un encuentro momentáneo, no un encuentro religioso, sino un verdadero encuentro con la persona de Cristo Jesús. Y vamos a ver la vida de una mujer. Juan capítulo 4, versículo 15. Una mujer que en la Escritura solamente se le llama la mujer samaritana. Esta mujer que fue al mismo lugar donde fue Cristo Jesús, el pozo de Jacob. Déjeme contextualizar históricamente a lo que nos estamos enfrentando en esta historia. Los samaritanos eran una parte del pueblo de Israel. Israel estaba dividido en tres: la zona de Galilea, Judea y Samaria. Galilea, la parte norte, en donde había judíos, pero judíos que tenían combinación con algunos otros pueblos. Ellos no eran los judíos ortodoxos, vamos a decirlo así. Ahí es donde Cristo principalmente tuvo su ministerio. Ahí estaba su centro de ministerio en la ciudad de Capernaum, en la casa, así le llamaban. Abajo en la parte sur estaba Judea, que es donde estaban los judíos más ortodoxos, las principales escuelas rabínicas de la época. Ahí estaba Jerusalén.
Y ahí es donde los judíos se sentían muy orgullosos porque ellos no se contaminaron, ellos conocían su genealogía, ¿verdad? Y ellos no se habían contaminado de otros pueblos. Y ellos sentían que eso era suficiente para poder saber que ellos eran salvos. Cristo enfrenta completamente a este grupo de personas en los evangelios. Y por último, la zona de Samaria. Los samaritanos todavía tenían más costumbres paganas y por eso se detestaban, no se querían. Y la mujer, cuando tiene este encuentro con Cristo, se ve ahí y Cristo le dice: dame de beber. Ella se sorprende y voltea y le dice: tú siendo judío, hay otra razón además de por esta parte gentilicia de costumbres religiosas en la que había esta separación. Había otra situación que también Cristo vino a cambiar el paradigma religioso de la época. Y entonces ella, ¿verdad?, se sorprende por dos cosas. Una, porque él era judío, había una distinción. Muy probablemente, no lo dice la Escritura, pero muy probablemente por la forma en que se hablaba, así como tú distingues una persona que viene, por ejemplo, del norte, ¿verdad? Si viene del norte, luego te das cuenta de que es del norte porque a la hora de hablar, ¿verdad?, su forma, tenga cuidado usted. Entonces, en esa forma de hablar había una forma en que se distinguían inmediatamente. Pero había otra razón por la cual les sorprende que Cristo le pidiera de beber agua. Y la razón era que ella era mujer. En la época, las mujeres eran, sobre todo en el pensamiento judío, las mujeres eran discriminadas, eran tenidas en menos. Hay frases en escritos de los religiosos de la época en que literalmente decían que las mujeres eran como perros. Vemos también, ¿verdad?, que cuando traen un ejemplo de esto, cuando traen a la mujer adúltera ante Cristo para ser apedreada, la pregunta que nos hacemos: ¿y dónde estaba el hombre adúltero? Ahí es donde nos damos cuenta de ese machismo que existía desde esa época. Entonces, por dos razones: una por ser samaritana y el judío, y la otra por ser hombre y ser mujer. Y Cristo rompe esos esquemas. Cristo abre completamente todo esto. Los discípulos, cuando vienen de regreso después de que dejan solo a Cristo descansando, regresan, se sorprenden de que Cristo esté hablando con una mujer. Cristo le pide de beber y ella, sorprendida, le dice: ¿cómo siendo tú judío me pides de beber? Entonces, lo primero que ella reconoce es simplemente a Cristo como hombre, a Cristo como un judío, se refiere a él. Y entonces Cristo le responde: si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías, porque yo tengo un agua viva, que significa un agua corriente, lo cual era contradictorio al momento, porque ella se estaba refiriendo al pozo que estaba ahí, que era un agua estancada. Cristo le comienza a hablar de algo diferente, pero ella no se da cuenta de forma inmediata. Y es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Muchos de nosotros tenemos un concepto equivocado y unas razones equivocadas a veces para venir a Cristo. Sin embargo, Dios utiliza eso para que vengamos aún de esa manera a Él. Yo tengo un agua viva, de la cual si tú bebieres, nunca más tendrás sed. En el versículo 15 de Juan 4, entonces la mujer le responde: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le responde: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Yo le pongo ahí un paréntesis: canija. Y el que ahora tienes no es tu marido, recanija. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Fíjate cómo va el reconocimiento de la mujer en un crescendo. ¿Cómo dijimos que primero lo ve? Como un judío. Después, cuando ella le habla de esta agua, ella se interesa y reconoce algo diferente, y entonces le llama Señor.
Y después, cuando ella es expuesta a su propia vida, le sorprende y le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Y en el versículo 20 sigue diciendo: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Es muy interesante este encuentro con Jesús, porque nos hace una demostración de lo que es tener un verdadero encuentro con Jesús. Está hablando aquí Jesús de alguien adorador. Y muchos de nosotros tenemos la idea que adorar a Dios es venir a un servicio, poner un cassette o poner un disco, poner una USB, ¿verdad?, en un altoparlante, en un sistema que te permita escuchar, un amplificador, poner ahí o estar escuchando aquí algo de canciones y nosotros poder cantar, y hemos enfocado y hemos encerrado la adoración a eso. Y aquí el Señor nos está hablando de verdaderos adoradores, lo cual implica que hay adoradores que no son adoradores. Y esto es interesante para nosotros. ¿Qué es lo que estorba verdaderamente para que nosotros podamos dar una evidencia de ser alguien que ha reconocido en su vida a Jesucristo como su Señor y Salvador? Número uno, vemos aquí, ¿verdad?, que la respuesta cuando Cristo le ofrece esta agua, ¿en qué se enfoca la mujer? La mujer no se enfoca y entiende y dice: Señor, estás hablando de algo espiritual. Claro que no, hace todo lo contrario. La mujer, ¿verdad?, ¿en qué se enfoca? Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed jamás, para que ya no tenga sed. Y luego añade a qué sed se refería, podemos darnos cuenta: ni venga aquí a sacarla. Ella se estaba enfocando única y exclusivamente a su necesidad terrenal, a las necesidades de esta vida. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Muchos de nosotros estamos enfocados exclusivamente a eso, a las necesidades terrenales. Y cuando nos enfocamos exclusivamente a las necesidades terrenales, nos hacen inconscientes de la mayor necesidad que tiene el hombre, de la mayor necesidad que tenemos nosotros personalmente. Y esto es natural. Esto es parte de la naturaleza caída del hombre. ¿Qué fue lo que dijo Dios cuando juzga al hombre? Cuando juzga a la serpiente y le da su juicio, ¿verdad?, te vas a arrastrar, ¿verdad?, en el suelo. Y después a la mujer vas a tener dolores para tener tus hijos. Y al hombre, ¿qué le dice? Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Y en eso estamos enfocados la mayoría de nosotros, lo terrenal. Dios viene y nos ofrece una vida eterna, una vida abundante, y nosotros, los seres humanos en general, y eso se ha permeado aún dentro de la iglesia, seguimos pensando que Dios es nuestro Santa Claus. Que puedo venir a Dios cuando hay un terremoto y entonces sí: ¡ay, Señor, ayúdame que no se caiga esto! ¡Sálvame! Pierdo cosas, Señor, ayúdame a recuperar. Señor, mi trabajo. Señor, mi empleo. Señor, mi matrimonio. Y todo enfocado a lo terrenal. Porque esa es la maldición en la que hemos caído. La naturaleza caída tiende a eso. La mayoría de nosotros hemos venido al Señor por una necesidad semejante. Hemos sido de alguna otra manera hijos pródigos. ¿Por qué vino el hijo pródigo al Padre? Llegó un momento de ese alejamiento, llegó un momento de ese sufrimiento que dijo: ay, extraño los apapachos de mi papá. Yo sé que mi papá me ama. Yo quiero ver el rostro, necesito verlo, necesito su consejo. ¡No! Tengo hambre. Quiero que Dios me solucione mi conflicto de ansiedad. Quiero que Dios me arregle. Quiero que Dios haga. Quiero que Dios me dé fuerza. Todo enfocado, una visión miope, limitada. Hasta aquí vemos. Y Dios lo que quiere es despertarnos.
Dios quiere quitar el velo que nos está impidiendo ver más profundamente hacia donde Dios nos quiere dirigirnos. Las maldiciones físicas del pecado nos tienen absorbida la atención, aun cuando hay cierta conciencia espiritual. Pero lo único que me está provocando es, en este momento yo quiero ya no cargar con este peso, ya no lo soporto. Es lo que la mujer dijo: Señor, ya estoy cansada de venir a este pozo. Deducimos por qué iba a ese pozo. Juan el evangelista se encarga de narrarnos a qué hora era este evento. ¿Por qué es importante? Porque la mayoría de gente iba por agua al pozo, o ya sea en la mañana, al despertar del alba, durante la mañana, o bien ya un poco más que el sol ha caído, porque era una zona de mucho calor. Y la hora sexta que menciona el apóstol Juan está hablando de alrededor entre las 12 y la 1 de la tarde, cuando el sol está pegando con todo. Nadie iba a ese pozo. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí la escritura? Que esa mujer estaba escondiéndose de algo. Esa mujer seguramente estaba avergonzada de su condición. Muy probablemente era la mujer samaritana, era aquella que todo el mundo la juzgaba, se sentía criticada, porque seguramente, ¿verdad? Los novios, los 5 o 6 novios, seguramente eran del pueblo. ¿Y pueblo chico? Chisme grande. Y todo el mundo seguramente la juzgaba y decía: yo no quiero seguir escuchando más, estoy cansada de que me digan que estoy mal, estoy cansada, ya no quiero ir más. Y no me importa sacrificarme, tengo que ir por agua y me voy aunque sea con calor. Y ella dijo: Señor, sálvame. Pero su salvación alcanzaba solamente para que el trabajo terrenal tuviera una satisfacción. Ese trabajo que provoca cansancio, ese cansancio genera desánimo, decepción, una rutina que guía hacia el desinterés, y en el que hemos caído muchos de nosotros, que hemos caído en una sobreestimación tratando de solucionar eso, una sobreestimación del descanso, en el cual creemos que si descansamos, que nos vamos de vacaciones, solucionamos. Y es impresionante, porque a veces te vas de vacaciones y regresas más cansado de cómo te fuiste, y no hay descanso. Un cansancio, un desánimo, una decepción en el que la gente está deseosa de entretenimiento, sobrevalorando el entretenimiento, y quiero ir allá y quiero ir acá, pero no hay una real satisfacción. La otra maldición, ¿cuál es? Dolor. Eso fue común tanto para la mujer como al hombre cuando Dios juzga esto. Con dolor, habrá dolor. Y basta hacer una observación, como Salomón escribía ahí en Eclesiastés, una observación en donde dice: ¿sabes qué? Todo es vanidad, todo es dolor en este mundo. Y tú lo ves y voltea donde quieras, hay dolor por todo, ¿verdad? Dolor emocional, dolor físico. Vemos que existe esto y es una realidad, y eso es lo que la gente está enfocada. Y hay un sumo deseo por evitarlo. Ya no quiero que alguien me diga, yo no quiero ya soportar el dolor, ya no quiero esto, ya no quiero quiero evitar el dolor, no quiero que me hablen de eso. Y a veces me aíslo con el fin de que ya no sentir ese dolor, ya no quiero que me recuerden los motivos de este dolor. Sin embargo, no hay una solución real. Y entonces Cristo viene y le presenta la verdadera solución. Pero no hay una solución en nuestras ideas, hay una solución establecida por su verdad. ¿Qué le dice Cristo? Versículo 16 de Juan 4. No le explica específicamente, o no empieza explicándole algo teológico, sino le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. ¿Qué estaba haciendo la mujer? Responde Jesús: bien has dicho, no tengo marido. Cristo la tiene que exponer. Y le dice: porque 5 maridos has tenido. Otra vez, entre paréntesis, de Gerardo Díaz, canija. Y el que ahora tienes no es tu marido. Recanija. Esto has dicho con verdad. ¿Cuál es la intención de Cristo? ¿Avergonzarla? ¿Sacarle sus trapitos al sol? Mira, para que todos vean. No, gracias a Dios lo hace en un momento de privacidad.
Y esto es el asunto importante. Pero Cristo nos quiere hacer comprender la más grande necesidad que tenemos en nuestra vida. Cristo exhibe la realidad oculta de cada vida. Porque si no tenemos esa capacidad de reconocer la condición real, si no tenemos esa posibilidad, mira, en nuestra naturaleza, desde que entra el pecado, ¿qué pasa con Adán? ¿Qué hace Adán? Dice que se pasea el Espíritu del Señor, aunque Él conoce todas las cosas, ¿verdad? Se pasea por ahí y Él dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Y qué pasó con Adán? Se oculta. ¿Sabes que de forma terrible esta es la condenación? Vino Juan 3, vino la luz al mundo y los hombres amaron las tinieblas. ¿Por qué amaron las tinieblas? Para que sus obras no fueran reprendidas. ¿Cómo estás, hermano? Bien. Gloria al Señor, aleluya. ¿Tu matrimonio bien? Entramos, ya lo he mencionado en anterioridad, y el dintel de las puertas de cristal del salón Le Crillon son milagrosas. Porque a veces venimos con la esposa, cruzamos el dintel. Dios te bendiga, hermano, la paz. Y vamos a ver que a esta mujer le pasó lo mismo. Trae a tu marido, no tengo marido. Vivía con alguien, estaba en pecado, adulterio, y ella que dijo, no tengo marido. Jesús no le dice, estás mintiendo. No, sí dijo la verdad, nada más que no la dijo completa. ¿Cuál es la razón por la que no quería? Porque estaba tan cansada de todo el juicio condenatorio de los demás, de una religiosidad impresionante, que ella, ¿verdad? Dice, no, pues ¿para qué me expongo a otra cosa? Y ese dolor que llevamos acarreando de nuestra vida pasada, en lugar de traerla a Cristo, en lugar de exponerla y decirle, Cristo, al único que puede solucionarla, ¿verdad? No lo exponemos. 5 esposos viviendo con alguien más. ¿Qué es lo que nos demuestra eso? La Biblia no nos los dice. Pero hay una necesidad natural de un verdadero amor y que desafortunadamente nos hemos conformado a suplirlo con cualquier cosa. Mujeres que seguramente, ¿verdad? Por la observación que vemos entre las relaciones entre parejas, nos damos cuenta que mujeres dando su cuerpo con el deseo de recibir amor. Hombres que son capaces de engañar y decir te amo con tal de recibir la satisfacción física o corporal o sexual. Y en eso seguramente cayó esta mujer. Yo me imagino, permítame llamarle a esta mujer porque no tiene nombre en la Biblia, solamente se dice mujer samaritana. Entonces de cariño le vamos a poner Sami. Si hay alguien que se llame Sami, perdón. De todas maneras la historia termina bien, no te preocupes. Sami, seguramente a los 16 años, era la época en que había ciertos acuerdos ahí para poder tener un matrimonio. A los 16 años se encuentra con Pedrito. Ay, Pedrito, ¿verdad? Este es el amor de mi vida. Es el que Dios me envió. Jehová Jireh, Jehová proveyó. Con este sí. Y se relaciona con Pedrito. Sami no se da cuenta de los vicios ocultos, no los quiere ver, no pide consejo. Seguramente su mamá le dijo, no, Sami, ese no, mira, ese no es de Dios, Sami. Y la otra, ¿cómo no? Si mi corazón al verlo late y yo veo cómo se le sale el corazón a él, ¿verdad? Este es el bueno. Y seguramente el segundo fracasó con el primero y dijo, no, hombre, es que él, Adán nuevamente, la mujer que tú me diste, Señor. Seguramente, ¿verdad? Él. Y luego al siguiente, el segundo,
No, este sí, con este sí la voy a hacer. Este sí es el bueno. Yo le oré a Dios. Fracaso. Tercero, ayuné 40 días y 40 noches de ver televisión. Dios tiene que contestar. Fracaso. Y eso es lo que nos está pasando a muchos de nosotros. Einstein decía, puedes hacer 100 veces lo mismo y siempre vas a tener el mismo resultado. No esperes un resultado diferente si no cambias la forma de hacerlo. Y eso es lo que nos hemos enfocado. Aferrarnos. A veces podemos voltear a decir, ay, canija Sammy, 6 llevaba la condenada, ¿eh? Y los que se acumulen este año. Pero para empezar, ¿cuántos llevas tú? Ay, no, yo nada más me casé una vez. ¿Y antes? Nada más fue noviazgo. Por eso, pues, el noviazgo se tendría que haber terminado en matrimonio. Es un fracaso. Y si le añades a eso los que has tenido en tu mente, los que has codiciado, los que has deseado y que has adulterado con ellos y que Dios sí lo sabe, no podemos pararnos en una plataforma, podemos voltear y decir, ah, canija. Porque eso es lo que nos pasa muy a menudo. Cuando nosotros utilizamos el pecado de alguien más para apaciguar nuestra conciencia, estamos destinados a no corregir nada en nuestra propia vida. Es lo que le pasaba seguramente a ese pueblo al tratar de acusar a alguien más, porque eso apacigua la conciencia. Pero esa actitud, el conflicto que vemos en esta mujer es el mismo que tenemos cada uno de nosotros. Aferrarnos a hacer las cosas a nuestra manera. Yo decido, yo creo que ahora sí me va a salir bien, yo creo que voy a hacerlo bien, ahora sí, pero no considerar a Dios. Y esa es la realidad oculta que Dios quiere exhibirnos. Cristo no expone a esta mujer, no expone con el fin de avergonzarla, aunque tenemos que tener conciencia, el pecado avergüenza. Y muchos se enojan cuando es expuesto el pecado. A veces nos enojamos con Dios, a veces nos enojamos con las personas que nos señalan el pecado, a veces te enojas con tus papás que te señalan el pecado, tu mentira, tu falta de diligencia, tu pecado, lo que estás haciendo mal, y te enojas y empiezas a responder. ¿Sabes por qué es? Porque tienes miedo a la vergüenza, pero no es quien te está acusando, no es Dios mismo el que está sacando los trapos al sol, estás exponiendo tu pecado, es el pecado mismo el que avergüenza. Por eso Adán y Eva se escondieron. Por eso estamos buscando tener unas razones para no exponer esa verdad. Estoy queriendo yo en mi propia forma de tratar de ocultarlo. Y no debemos de perder de vista, es lo que hace Cristo, la verdadera raíz de los problemas. El que tú tengas necesidades, el que tú tengas conflictos en tu matrimonio, el que tengas conflictos en tu trabajo, en tu economía, eso no son la raíz de los problemas, esos son los síntomas de los problemas. La verdadera raíz de los problemas se llama pecado. Y el pecado es terrible. Ponte a analizar lo que ha provocado el pecado en tu vida. Te ha provocado inquietud, te ha provocado culpa, te ha provocado dolor, te ha provocado que otros desconfíen de ti, tus mentiras, tu engaño. Le ha provocado dolor a personas que están alrededor de ti. Ve lo que ha pasado con cristianos en su pecado. He visto caer, hermanos, he visto caer siervos de Dios por el pecado maldito. Por el pecado tuvo que venir Cristo a morir a la cruz del Calvario. ¿Cómo podemos seguir pensando que nuestra vida está llevada a tolerar el pecado? A continuar con pecado. Y es lo que hace Cristo aquí. Cristo no es la intención avergonzarte, el pecado es el que avergüenza. Tampoco la intención de Cristo es ponerte en esa condición de culpa y abandonarte aquí, sino es lo que quiere hacer evidente que tiene un agua viva para limpiar nuestras vidas. Un agua viva. ¿De qué serviría un agua viva si nosotros no nos damos cuenta de que estamos sucios?
Si nosotros queremos seguir justificando nuestro pecado, si queremos seguir dando argumentos para la fornicación, si queremos seguir dando argumentos para la mentira, si queremos seguir dando argumentos para la soberbia, si queremos seguir dando argumentos para nuestra rebeldía, me da coraje ya escuchar, no tan solo a personas externas a mí, sino a mí mismo en muchas ocasiones, estarme preguntando, ¿qué tiene eso de malo? A ver, ¿qué tiene de malo que yo haga esto? ¿Qué tiene de malo que yo fume? ¿Qué tiene de malo que yo escuche música del mundo? ¿Qué tiene de malo que ande con amigos que no son cristianos? ¿Qué tiene de malo? Pregúntate, ¿por qué no nos preguntamos qué tiene de bueno? ¿Cómo puedo hacer algo mejor, bueno? ¿Por qué no? Esa es la intención de nuestro corazón. Si no estamos conscientes de eso, no vamos a poder utilizar el agua viva. Si no te das cuenta, tú no te sientas a comer hasta que te das cuenta, ay, están bien mugrosas mis manos, agarré billetes, ya vemos que hay muchos microbios ahí. Hasta que me doy cuenta de eso, entonces voy y me lavo las manos, utilizo esa agua viva, y es lo que Cristo está haciendo. Expone la realidad, expone nuestro corazón con el fin de que esa agua viva tenga una razón de ser en nuestras vidas. Versículo 19 dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Señor, ¿tú eres judío? Cristo, ¿tú eres judío? Lo vio como hombre. Después le llama Señor, ve su autoridad, y ahora se da cuenta que hay algo mayor en él. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. La intención de Cristo es exponer nuestra realidad, la realidad de una vida donde hay un corazón que tiende al pecado, un corazón perverso, engañoso. Es lo que dice la Biblia en nuestro corazón. Y cuando Cristo le dice, mujer, has intentado 5 veces. Ahora ya estás totalmente decepcionada y ahora ya lo único que estás haciendo es, bueno, ya ni siquiera te casaste. Ahora estás en adulterio. La cosa está que arde. Tienes problemas para dormir, no descansas, no te salen los negocios, tratas, como decía el pueblo ahí en Ageo, el Dios al pueblo de Israel, tratas de acumular y todo se te va en un saco roto, no te sale bien nada, no puedes tener una relación saludable. Vas de uno con otro y nada más nada. No puedes terminar un semestre exitoso. No te sale nada. Tus hijos están por las tortas, ¿verdad? No son cristianos, andan en drogas. Tu matrimonio está patas para arriba. No puedes tener un día de paz. Y tú, después de que Dios te dice, confróntate a tu realidad. Nuestros padres adoraron en el monte. Y nosotros diceis que adoran en Jerusalén. Estás viviendo un adulterio. Vienes aquí todos los días por ese problema que tienes. Vienes aquí y estás sufriendo las consecuencias de tu pecado. Tus hijos están pero en una condición terrible. ¿Está bien adorar en el monte o hay que ir a Jerusalén? Hermano, la salvación se pierde. ¿Me puede dar la definición de Dios? La carne, cuando somos confrontados con nuestra realidad, la carne se revela y nuevamente hace un esfuerzo por ocultarse con su más efectivo recurso: religiosidad. Yo vengo a la iglesia, vivo una vida por allá, ¿verdad?, donde no puedo dejar de decir majaderías, sigo con mis vicios, no he cambiado nada, pero yo vengo a la iglesia a adorar al Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, Dios opera a corazón abierto. No, nunca con una religión superficial. Dios quiere y te está exponiendo y te está diciendo, aquí está el problema. Deja de echarle la culpa a tus padres que te trataron tan mal, que te dieron una vida tan pésima. Deja de echarle la culpa a tus circunstancias traumáticas,
aquel maestro que te golpeó. Deja de estarle echando la culpa al presidente de la República y por eso no prendas la televisión a las 9 de la noche en su discurso. Deja de estarle echando la culpa al gobierno. Deja de estarle echando la culpa hasta a Dios. Porque el peor de los problemas que tenemos se llama pecado. La raíz de los conflictos en nuestra vida se llama pecado. Y es ahí donde Dios quiere obrar. Deja de estar queriendo aparentar que eres cristiano, que te llames cristiano, que le hablas a la gente de Dios, cuando realmente tu vida tiene una profunda necesidad de que Dios arregle las cosas y Dios te está diciendo, ahí quiero penetrar. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. A pesar de nosotros, a pesar de que nuestras intenciones han sido chuecas y no buscamos, no extrañamos o no deseamos el amor del Padre, no deseamos conocerle, y no digas que deseas conocerle si ni siquiera te has inscrito una sola vez a un estudio bíblico. No nos engañemos, eso es lo que Dios quiere confrontar, nuestra realidad. Deja de automanipularte pensando que amas a Dios, porque dice la Biblia que si me amáis, guardar mis mandamientos. Esa es la evidencia de un verdadero amor de Dios, cuando te queremos obedecerle, cuando hay un deseo de hacer su voluntad. Adorar no es solamente cantar una canción bonita que nos haga sentir bien a nosotros. La palabra adorar es la palabra proskuneo. Y esa palabra significa besar. Como el perro lame la mano del amo. Agazaparse a, postrarse en homenaje, hacer reverencia, suplicar. Eso es proskuneo. ¿Por qué un perrito le lame la mano a su amo? ¿Sabes por qué? Porque reconoce autoridad. A pesar de nosotros, a pesar de que podemos haber sido malos o somos malos, a pesar de que estemos chuecos con nuestro concepto, a pesar de que seamos ignorantes, a pesar de que nuestra motivación de buscar a Dios ha sido como un Santa Claus, en donde venimos con Dios, le hacemos nuestra cartita y le pedimos, Señor, hazme esto, y ya, ¿verdad? Cuando sentimos que ya nos arregló y seguimos viviendo nuestra vida y nos vamos alejados de Él. A pesar de nuestro duro y necio corazón, a pesar de lo que sea en el pensamiento, quiero decirte algo: estás enfrente del Maestro, estás enfrente del Señor de la gracia. Y este es el día en el que Dios quiere que hagamos las cosas diferentes, que lo veamos a Él de una forma diferente. Ser adorador, proskuneo, significa reconocer el señorío de Dios y ubicarnos en la posición de criaturas y de hijos de Dios. En otras palabras, la adoración comienza con una disposición a obedecer a Dios, a estar sujetos a su voluntad, a reconocer su inmensa bondad. Esta mujer reconoció a Cristo como hombre, lo reconoció y pudo entender, y más adelante lo vemos, que Él mismo era Dios, era el Mesías, y lo reconoció como su Señor y su Salvador. No es solamente decirlo. En Romanos 10 nos dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, entonces ese es salvo. Pero ¿qué es confesar? Es tener el mismo pensamiento que Dios. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Él es el que domina, que Él es el Señor, que todo lo que ha pasado, aún un terremoto en nuestra ciudad, está bajo el control de Dios. Que si Dios nos da la oportunidad de estar aquí vivos, es porque Él está deseando que nosotros vengamos a Él y le podamos reconocer como lo que Él es. Que dejemos de estar con una hipocresía y con una vida doble, en el cual nosotros en un lugar somos unos y en otro somos otros. Que seamos de una pieza. Esta mujer dio un fruto inmediato de reconocer a Cristo. Fue y habló y dijo: aquí está el Mesías. Reconocer a Cristo. Él sigue con sus brazos abiertos. Ese Señor de gracia
Sigue con sus brazos abiertos para mostrarnos esa gracia. Dios quiere que nos expongamos a esa verdad y podamos contestar estas preguntas que yo hice al principio. Y si tú puedes decir, ¿sabes qué? Esto no ha sucedido en mi vida. Aquí está la buena noticia de salvación. El Señor te ama. No hay justo ni algún uno. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por cuanto todos pecamos, estamos en esa condición, todos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros merecíamos morir, Cristo vino a morir y eso fue suficiente. Cristo en la cruz clamó, consumado es, y eso significa está hecho, no hay otra manera. No es que vengas a la iglesia, no es que te llames cristiano. Entiéndelo, estamos hablando de la eternidad de tu vida. No es que digas canto a Dios, tengo una Biblia. Es cuánto tu vida realmente ha cambiado, esa naturaleza, ese nuevo nacimiento es evidente. Dios quiere que nosotros renunciemos a nuestro orgullo y vengamos a Él rendidos a sus pies, reconociendo que Él es el único camino, la única verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es a través de Él. Ahí están los brazos abiertos, los brazos de gracia. Dejemos de seguir pensando que Cristo, que Dios es nuestro servidor, que Dios es el que nosotros le podemos pedir y mandar a todo lo que Él haga. Dejemos de pensar que tú tienes el señorío de tu vida y de pensar, bueno, algún día voy a arreglar mi asunto con Dios, algún día voy a venir a Dios, algún día voy a declararle mi problema, algún día voy a arreglar eso que tengo aquí en mi corazón, algún día. ¿Sabes qué? Renuncia a eso ya en tu vida. Date cuenta, sabes que todos nosotros, todos deberíamos de estar muertos por nuestros delitos y pecados. No merecíamos nada. Tú no puedes arreglar nada. ¿Cuánto has hecho? ¿Cuánto has intentado por solucionarlo? ¿Cuántas relaciones has intentado ser exitosas? ¿Cuántas veces has intentado ser un buen esposo? ¿Cuántas veces has intentado ser una buena madre? ¿Cuántas veces has intentado ser un buen cristiano? ¿Sabes que lo único que hacemos aisladamente de Dios es fracasar? Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque la gloria debe de ser para Él, no es para nosotros. La gracia implica eso, no una obra personal. La fe no es algo que esté intrínseco en nosotros, es un don de Dios. Es algo que Dios pone en nosotros para que podamos venir a Él y reconocer quién es Él. No eres tú el que domina, no eres tú el que va a dictaminar el tiempo, es Él el que lo está haciendo. Y si tú en este momento estás entendiendo ese amor, este es el día de salvación para tu vida. Es el día en que tu eternidad sufre un cambio total. Es el día en que a partir de este momento que reconozcas a Cristo verdaderamente como el único medio para reconciliarte con el Padre. Es el día en que tú vas a dejar de tenerle miedo a la muerte, porque para los que estamos en Cristo, para los que vivimos en Él, el vivir es Él, es disfrutar cada instante de su compañía, y el morir es ganancia, porque estaremos en la presencia de nuestro Señor. Anhelarás ese momento. ¿Sabes por qué anhelamos ese momento los hijos de Dios? Porque el mismo Pablo decía: miserable de mí, ¿cuándo seré librado de este cuerpo de muerte? ¿Sabes qué sucede? Qué magnífica situación sucede en la vida de un hijo de Dios cuando muere. Ya no volvemos a pecar. Somos librados de eso. Está bien padre poder tener la imagen, las calles de oro, el mar de cristal, las puertas de una perla. Va a estar sensacional eso. Pero sabes, lo mejor para nuestra vida, esas palabras de Pablo implicaban eso: miserable de mí, cuando seré librado de este cuerpo de muerte. Lo mejor que le sucede a un cristiano cuando muere es que es librado de ese cuerpo que tiende al pecado, es librado de esa tendencia del pecado. Y ahora, ¿verdad? En ese instante, eso es lo mejor que nos va a pasar, porque nunca más vamos a hacer algo que ofenda al Señor.
y va a ser algo maravilloso. Así es que no le tengas miedo si eres un hijo de Dios. ¿En dónde pasaré la eternidad? ¿En dónde pasaré la eternidad? Cierra tus ojos un momento. ¿En dónde pasaré la eternidad? ¿Le sigo teniendo miedo a la muerte? Es el tiempo en el que, si has nacido de nuevo, tenemos que tenerle miedo a pecar, porque estamos ofendiendo al único que ha dado todo por nosotros. Es el tiempo en que tenemos que aprender a aborrecer lo que Dios aborrece. Dios aborrece el pecado. Dios aborrece a los transgresores. A Dios no le agrada que tú y yo pequemos, y la única solución es provista por Él mismo. Y es la decisión personal recibir este regalo de Dios, reconocer que en la palabra de Dios está la verdad, y esa es nuestra decisión solamente. Aquí estás enfrentado a eso. Si tú en este momento has entendido ese amor, así con tus ojos cerrados, no importa si has tenido una religión, ni siquiera importa que hayas venido 1 o 1000 veces a esta congregación. Este es el tiempo de salvación en el que tienes que reconocer ese amor tan grande, verdadero, y dile estas palabras a Dios: Señor y Dios, gracias por enseñarme cuánto me amas. Hoy me he dado cuenta cuánto te he ofendido, y me he dado cuenta realmente que yo no he podido hacer nada por mi pecado ni por su consecuencia. Todo lo hiciste tú. Tú, Jesucristo, siendo Dios, viniste a este mundo a pagar lo que yo debía. Yo merecía morir y tú moriste en mi lugar en la cruz del Calvario. Derramaste toda tu sangre, toda tu vida la entregaste para que yo pudiera ser perdonado. Por eso creo y te confieso, Jesús, que tú me libraste del infierno, y por eso eres mi Salvador y eres mi Señor. Creo en ti. Creo que al tercer día resucitaste entre los muertos y venciste lo que era mi maldición. Venciste a la muerte. Y te doy gracias, porque ahora estoy segura dónde pasaré mi eternidad. Porque a partir de este momento soy tu hijo, soy tu hija, y viviré para siempre en este mundo y por toda la eternidad bajo tu cuidado, de tu mano, guiado por ti. Y puedo estar seguro porque Cristo resucitó. Primicias de los que durmieron. Gracias, Jesús, por amarme tanto.